Tomás ha encontrado en Caltanissetta la ilusión y las ganas de vivir. Además, el calor del amor fue lo que hizo que la pasión de este zaragozano explotara como un volcán cuando llegó su jubilación. Y que no dudará en mudarse a Sicilia, definitivamente. ¡Tomás! Hola, buenos días, Mariano. Encantado de conocerte. Igualmente. Oye, ¿dónde nos has traído? Ya ves, a Letna, el volcán más alto de Europa. ¿En activo? En activo, sí, tiene 3.300 metros, pero en realidad estaremos a 1.700 todavía. Y ya hace frío, entra viento, nubes. Me falta el cierzo de Aragón, pero aquí parece que lo estoy recuperando. Es verdad que todo esto parece un poco como si fuera la Luna o Marte, ¿no? Hasta aquí vino George Lucas, de hecho, a grabar secuencias de la Guerra de las Galaxias. En el episodio 3 sale el Etna. ¿La gente aquí a qué viene? A hacer trekking, aparte de ver el volcán, etcétera, a hacer también un poco de... Hi, how are you? ¿Habláis español? Sí, argentinos somos. Venimos a conocer un poco de Italia y de España. El año pasado tuvimos nosotros allá en España. Conocimos España. ¿En qué zona? Sí, estuvimos en Barcelona, Zaragoza. ¿Han estado en Zaragoza? sí, pasamos. Conocimos la iglesia del Pilar. Y estaba mi amigo, un amigo mío de Argentina que vive ahí en Zaragoza, que es Pablo. Pablo, yo conozco un Pablo que trabaja en una inmobiliaria en Zaragoza. ¿Qué me estás contando? ¿Que os conocéis? Argentino que se vino en el año 2000 a vivir a España. A España. Yo lo conocí en Zaragoza trabajando un poco en la inmobiliaria con él también. Conexión aragonesa en pleno Etna. Sí. La verdad que sí, la verdad que sí. Gracias. Adiós. Chao. Hay que tener en cuenta que cuando aquí el Etna entra en erupción es una exageración, como podemos ver. Acaba con todo absolutamente. ¿Pero esto de aquí es una casa? Hasta 1983. De hecho, vemos cómo está el interior, que está todo completamente destruido. ¿Y quién fue de la familia que estaba ahí? Eso querríamos saber. Tomás, vamos a preguntarle porque aquí hay hasta turistas, ¿no? Sorry, where you come from? From Hungary. From Hungary. Budapest, yes. Are you Italian? Sì, sono di qui, della Sicilia. Questa eruzione avevo 13 anni allora e ho visto l'inizio dell'eruzione con tutto il materiale che viene lanciato. Forti esplosioni, il calore della lava può raggiungere 1000 gradi facilmente. ¿Cuánto cuesta un tour por el Etna, más o menos? Dipende dai tour operator, 30, 40, 50 euro. Bueno, pues que vaya bien, que disfruten de la visita. Ciao, ciao, goodbye. Cuando hay una erupción grande, yo vivo en Caltanissetta, una ciudad que está a 150 kilómetros como poco de aquí, y llega a hacerse una capa de ceniza en la ciudad, en los coches, hasta de 3 centímetros de altura. ¿Y no te da miedo vivir cerca de un volcán? Miedo no, a nosotros nunca nos ha llegado a influir, aunque evidentemente siempre el riesgo puede existir, però non podemos pensare in ello. Ma San Gennaro m'aveva fatta grazia, l'altra mattina non l'ha fatta alzare. Tenevo l'occhio freddo, pareva caschiatta. Bueno, Tomás, ya nos hemos quitado la ropa de abrigo y estamos un poquito más cómodos que en el Etna, ¿no? Sí, estamos más cómodos, pero dejan que me ponga el sombrero, mi sombrero, que es el que llevo siempre. ¿Pero es verdad lo de la elegancia italiana? Es verdad, les gusta ir con sombrero, con la cópola, sí, sí. ¿Dónde estamos? Pues estamos en la plaza principal de Caltanissetta. Esta es la ciudad en la que vivo, en el 2013 cuando me jubilé, y estamos delante de la catedral. Esta iglesia verdaderamente te la podrías encontrar en cualquier pueblo de Aragón. Es verdad que se nota bastante la influencia de Aragón en esta tierra. La dominación fue mucha y grande desde cuando fue el reino de Sicilia. De hecho, en aquel tiempo, hablamos de 1200, 1300, había aquí un noble que se llamaba Artale de Alagona, y todavía se usa el apellido Alagona. ¿Pero eso tiene algo que ver con Alagón o no? Sí. O sea, que la influencia aragonesa sigue presente incluso en Caltanissetta. Y yo me siento muy feliz y muy orgulloso de estar aquí y ver esa influencia palpable. Hola, buenos días, Leticia. Buongiorno. ¿Qué tal? Buongiorno. Ciao caro amico, benvenuto. Gracias. Vieni, accomodati, vieni. Bueno, Tomás, ¿quién es ella?
Es Leticia, la manager del negocio, transforma la piedra lávica en joyas. Mira tú qué pedazo de roca. ¿Pero pesa mucho? Pesa... sì, ¡Qué pedrusco! Questa arriva dall'esplosione del vulcano. In questo laboratorio si producono i gioielli con questa pietra lavica. La lava di questa, dove estraggono questa pietra lavica è del 1600. La maravilla es que logran hacer joyas de estas piedras que tienen más de 400 años. La cortan y se monta prácticamente como una joya. La nostra pietra lavica è pronta per essere smaltata. Ahora tendría que meterlo en el horno y dejarlo secar. Finito il prodotto è così. Viene incassato, mangiato. ¿Y eso? Esto sería para nosotros en español un colgante. Se parece un poco al de Titanic, ¿no? Gli orecchini costano 90 euro. 90 euros el pendiente. Los dos, sí. Questo 80 circa, 80 euro. El colgante 80 más o menos. Estamos en Redentor, en la parte más alta de Caltanissetta, que tiene 65.000 habitantes. ¿Tú por qué viniste aquí? Yo vine aquí sencillamente por amor, porque conocí a esta dulce señora. ¿Esta es tu mujer? Esta es mi mujer, se llama Valeria y la amo. Bueno, cuánto amor, ¿no? Sin duda, sí, si no... ¿Pero cómo os conocisteis? Fue un amigo de Tomás, fue aquí, entonces empezamos a escribirnos, Sí. yo en italiano, él en español. ¿Cuánto tiempo lleváis juntos? 14 años. 14 años y empezasteis por carta. Por cartas te diría más, por cartas indudablemente, pero también por SMS. ¿A qué te dedicas? ¿Cuál es tu profesión? Yo soy una profesora de francés. Me gusta el teatro, me gusta la canción. Hago también gospel en un coro. ¿Cantas gospel? Sí, gospel, sí. Nobody knows the trouble ever see. Hallelujah. ¡Bravo! ¡Brava, Valeria! ¡Mamma mía! Oye, Valeria, cuando llegó Tomás aquí a Caltanissetta, ¿tú cómo le notabas a él? Tiene su personalidad que es única, es muy amable, gentil. Un auténtico gentleman aragonés. Gracias, gracias. Oye, este coche está un poquito mal aparcado, ¿no? Bueno, ese es mi coche. Puede mirar, nos tenemos la pilarita. Ah, o sea que tenéis ahí tenéis la medida de la Virgen del Pilar. Así. Sí. Pero están todos los coches aparcados en la acera. Ma es domingo, es solo porque es domingo. Durante la semana no se puede. O sea que los policías descansan los domingos. Sí, solo el domingo. Y no hay multas entonces en Caltanissetta. No hay solo los el domingo. domingos. Durante la semana son muy ¿Muy qué? cattivi. Son bastante... Severos. ¿Eso que está ahí qué es? Eso es porque está un lazo de nacimiento. Sí, cuando nace un niño es tradición poner un lazo en la puerta. ¿Y si es niña también es azul? No, si es niña, como la costumbre, siempre rosa, cambia. ¿Vamos? Sí. Esta es mi casa, la casa de mis bisabuelos. ¿Cuántos años tiene esta casa? Más que 100 años. Vivís en una casa con mucha solera. Con mucha solera, muy grande, muy bonita y mágica. Mi bisabuelo, Papà Lillo, tenía 7 hijos. Y aquí está mi abuelo, Giuseppe, que fue matado. Pensaban que era una espía. ¿En la Segunda Guerra Mundial? Exactamente. Más, pero los techos aquí son muy altos, ¿no? Sí, 3 metros como nada. Y para calentar esta casa, oye, usáis gas, ¿no? Sí, ahora sí. ¿Y esa foto de ahí? De la familia, mi madre, hermanas, hijo, primos, etc. Ah, sí, será la familia de aquí. Ciao. Buongiorno. ¿Cómo stai? Bene, tu? Bene. ¿Quiénes son? Andiamo di là. La cuñada Bárbara y el
hermano de Valeria, Giuseppe. Ci rivediamo. Y Roberto, que ya los conoce. Ciao, ciao, ciao. Chao. De la joyería, justo. Ella Noemí, una amiga. Y aquí un amigo de Zaragoza, español. Sí, sí. ¿Pero de Zaragoza de dónde? Zaragoza capital. Del barrio de la Almozara. ¿Y qué hace aquí un zaragozano? Porque soy amigo de Tomás de hace muchísimos años, de hace 40 años o más. Nos vemos con la familia y yo estoy aquí muy feliz, la gente es maravillosa. Tomás, la puerta, corre, que está llamando. Perdona. ¿Pero quién entra ahora? Pero si esto A parece ver, el camarote de las semanas más. anda. ¿Pero quién está aquí? ¿Esto qué es? Un amigo Chao, Tomás. genial. Pero si esto es un arpa. Sí, sí. ¿Quién lo toca? Yo. Lo toca Brenda, ella. Pero has montado aquí un sarao que la tienes en allí. Pero antes tenemos que comer. ¡Andiamo! Venga. ¿Y eso que llevas ahí qué es? Esto, faltaba esto, arancine. Es típico de Sicilia. Tiene arroz, carne. Es como una croqueta con paella, ¿no? Podría ser una croqueta y podría ser incluso una patata asada. ¿Puedo? Por supuesto. Ajá. Muy bien. Un brindisi a Tomás. Un brindis. Para todos nosotros. Oye, ¿y esta coral cuándo va a actuar por Zaragoza? Esta coral esperemos que en cuanto nos inviten o podamos ir, vamos. Bueno, pues cuando tengáis algún concierto por allí, nos vemos, ¿vale? Sin duda. ¡También, chao!